buenas noches a todos. Grupo Sánchez les da la más cordial bienvenida el día de hoy a este webinar informativo. Tenemos el agrado de tener aquí al doctor Sierra el día de hoy. Me voy a permitir presentarlos, pero primero que nada, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Grupo Sánchez les da mucho gusto que ustedes estén aquí acompañándonos como cada mes. A los que son nuevos, nos da muchísimo gusto que se estén incorporando. Los que ya tienen aquí una historia acompañándonos cada mes con el doctor Sierra, nos da muchísimo gusto que les esté interesando tanto los temas y también para comentarles que si tienen algún tema en especial, doctores, que ustedes quisieran tratar, con todo gusto pueden también ponérnoslos en el chat para que los vayamos considerando y el doctor Sierra nos vaya apoyando con eso. De verdad se los agradeceremos mucho. Les comentaba a los doctores que se van incorporando que acá voy a volver a compartir en el chat el link para que se vayan registrando y podamos dar inicio a la sesión el día de hoy. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a este webinar. El día de hoy con el tema interpretación radiográfica y tomográfica en odontología. Primeramente quiero presentarles a nuestro ponente de esta noche, el doctor Enrique Sierra Rosales, quien es especialista en radiología oral y maxilofacial por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es el director regional para América Latina de la International Association of Dentomaxillofacial Radiology. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial. Cuenta con 25 años de experiencia en centros radiológicos. Es docente en las maestrías de cirugía bucal, endodoncia y prostodoncia en la Universidad Cuauhtémoc, Guadalajara. Es asesor científico en el manejo e interpretación de tomografía con BIM y es conferencista nacional e internacional. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Como cada mes, doctor, de verdad, Grupo Sánchez está muy agradecido con usted por tanto apoyo, por estas oportunidades que nos da de seguir aprendiendo más, y muchísimas gracias a todos los doctores que se están incorporando y que nos acompañan el día de hoy, esta noche. Sin más, le cedo al micrófono al doctor Sierra. Bienvenido, doctor, y muchas gracias como siempre por el apoyo. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación y muchas gracias a Grupo Sánchez por la invitación a compartir esta información, que la idea es que sea pues útil y interesante para ustedes y sobre todo, bueno, que lo puedan aplicar a su práctica diaria, ¿verdad? Entonces, bueno, permítanme nada más compartir mi pantalla para poder iniciar con el tema que tenemos programado el día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes compartiendo estos temas que en lo personal me parece que son muy útiles porque tienen que ver por una parte con todo lo que es interpretación, y obviamente cuando hablamos de interpretación, pues esta va de la mano del diagnóstico, ¿verdad? Sabemos que el diagnóstico en odontología, y bueno, en realidad en cualquier área de la medicina, pues siempre es el punto de partida. O sea, en la medida que nosotros hagamos un buen diagnóstico, pues obviamente vamos a poder elegir un plan de tratamiento adecuado para el paciente, ¿verdad? Si desde la parte del diagnóstico tenemos alguna falla, pues obviamente el plan de tratamiento lo más probable es que no sea el más favorable para el paciente, ¿verdad? Ahora, para hacer diagnóstico, pues afortunadamente tenemos muchas herramientas, muchos recursos en la actualidad. Obviamente siempre partimos de la parte clínica, ¿verdad? Que es fundamental, tanto una historia clínica adecuada como una exploración clínica, pero además contamos con estudios por imagen que pueden ir desde una radiografía panorámica, desde una tomografía, etcétera. Y bueno, pues aquí lo importante es saber en qué casos nos puede ayudar cada tipo de estudio, pues para que podamos realizar a fin de cuentas un diagnóstico de una manera más sencilla y sobre todo de una manera más precisa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Va a ser un webinar, pienso que muy práctico, muy concreto, entonces yo espero que resulte interesante para ustedes.
Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer en cualquier momento y con todo gusto la podemos ir respondiendo. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a hacer diagnósticos, siempre es muy importante que hagamos en primer lugar, como les decía, una historia clínica detallada de nuestro paciente. Después que obviamente exploremos al paciente, lo revisemos y chequemos qué es lo que puede tener, obviamente basados en lo que nos está comentando el paciente. Y siempre es muy importante complementar con algún estudio por imagen. A mí me parece que en primer lugar vale la pena siempre tener una radiografía panorámica, ¿verdad? Yo les aconsejaría que en todos sus pacientes, antes de comenzar a tratarlos, mandaran a hacer al menos una radiografía panorámica, porque esta nos va a servir principalmente para dos cosas. Una, para tener una visión completa del paciente y ustedes, si ya la utilizan, digamos, de manera rutinaria, seguramente ya se han dado cuenta de que es muy común encontrar hallazgos, ¿verdad? Entonces, bueno, de otra manera, sin tomar este tipo de imágenes, pues a veces se nos pasan por alto algunos problemas que pueda tener el paciente y que no son visibles clínicamente. Y por otra parte, como ya les he comentado en algunos otros webinars, incluso con fines legales, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos un respaldo o una evidencia incluso de cómo llegó el paciente con nosotros para que nos sirva para justificar de alguna manera el por qué elegimos algún tratamiento en particular. Entonces, me parece que eso es fundamental. Y en base a lo que encontramos en nuestra radiografía panorámica, pues obviamente a veces va a ser necesario ampliar nuestro estudio con alguna radiografía periapical, con alguna tomografía, etcétera, ¿no? ¿Qué datos son importantes que recabemos en una historia clínica? Sobre todo cuando vamos a hacer interpretación de alguna patología. Bueno, estos son algunos de los que me parece que son más importantes. Desde la edad del paciente, porque sabemos que hay patologías que se presentan más en pacientes en ciertos rangos de edad, ¿verdad? Por ejemplo, hay patologías que se presentan más en la primera y segunda década de vida, pero hay otras que se presentan más en la cuarta y quinta, etcétera, ¿no? Entonces, el simple hecho de saber la edad ya nos va orientando hacia qué es más probable que sea. Con el sexo en particular también pasa lo mismo, ¿verdad? Hay patologías que se presentan más en hombres, otras en mujeres, entonces es un dato importante, ¿verdad? Que nos va orientando hacia qué es más probable que sea. Lo mismo pasa con la raza, ¿no? Otro aspecto importante es obviamente tomar en cuenta cuál es la queja principal del paciente, aunque esto no quita que evaluemos todo lo demás, ¿verdad? O sea, tal vez mi paciente viene porque tiene molestias en la primer molar inferior derecha, desde luego que hay que revisar esa zona, pero también hay que checar todo lo demás y es muy probable que tenga problemas también en alguna otra zona. Ahora, otra cosa que es fundamental es saber, por ejemplo, si el paciente tiene una patología, tratar de determinar cuándo inició, ¿verdad? Y estos dos puntos van de la mano, la fecha de inicio y la evolución, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque no es lo mismo que yo tengo una patología que mide 3 centímetros, pero que esos 3 centímetros ha crecido en 4 años, ¿verdad? A que la patología mida 3 centímetros, pero que esa lesión haya crecido en 2 meses. Entonces, obviamente, este tipo de comportamiento ya nos va orientando hacia qué tipo de patología podría ser, ¿verdad? Entonces, esos son datos bien importantes. Y obviamente, si el paciente presenta dolor o si tiene algún tipo de sintomatología general, pues también es importante que lo vayamos registrando. Hay patologías que tienden a ser asintomáticas y algunas otras que al contrario, ¿no? Suelen presentar diferentes síntomas. Entonces, todos estos datos son muy fáciles de obtener en una historia clínica y ya nos van orientando hacia qué tipo de patología podría tener el paciente. Y obviamente cuando exploramos el paciente clínicamente hay algunos otros datos, ¿verdad? Que se los coloco de manera general y los comento de manera rápida para después irnos ya a cosas un poco más concretas. Pero es importante si, por ejemplo, el paciente tuviera algún tipo de parestesia, si tuviera alguna neuralgia, alguna parálisis, si los órganos dentarios tienen vitalidad o no, es muy importante, porque sabemos que hay patologías que suelen estar asociadas a dientes con vitalidad, por ejemplo, y algunas otras que más bien están asociadas a dientes sin vitalidad. Entonces, este simple dato ya nos va orientando y de alguna manera podemos ir descartando algunas patologías, pues de acuerdo a estas características clínicas, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene movilidad dentaria, si al hacer un sondaje periodontal hay bolsas, es importante registrarlo. Si hay presencia de fístulas,
si hay aumentos en los tejidos blandos, en fin, todos los datos que nosotros detectemos anormales, ¿verdad? Es importante que los vayamos registrando, porque después vamos a juntar toda esta información con la información que obtenemos por medio de las radiografías y en base a eso ya vamos haciendo un diagnóstico que, bueno, normalmente tenemos que confirmarlo con un estudio histopatológico. Obviamente no es que nos quedemos solamente con la información clínica y las radiografías y que con eso ya hagamos un diagnóstico final, ¿verdad? Normalmente se tienen que confirmar, pero de alguna manera sí nos vamos acercando ya a un diagnóstico pues mucho más preciso. Esto simplemente de manera rápida. Obviamente para poder hacer un buen diagnóstico en nuestros pacientes es importante que la iluminación con la que revisemos nuestras radiografías o nuestra tomografía pues sea la adecuada, ¿verdad? O sea, no es nada recomendable revisar nuestra radiografía panorámica, por ejemplo, con la luz de la ventana o con la luz de un foco, ¿no? Porque obviamente no va a ser una luz uniforme y vamos a perder mucha información. Lo ideal es verla en un negatoscopio o ahora que ya las radiografías son digitales, pues verla en una pantalla, eso sería lo ideal. Obviamente es importante tener imágenes de buena calidad y que cuando revisemos nuestros estudios, ya sea una radiografía o una tomografía, sigamos un orden, es lo que llamamos una sistematización. El seguir un orden cuando revisamos los estudios nos asegura de que no se nos pase por alto revisar alguna zona de la radiografía, ¿verdad? Siempre vale la pena que revisemos por orden cada lugar, cada rincón de nuestra radiografía para que podamos hacer un diagnóstico más preciso. Básicamente lo que hacemos cuando estamos haciendo interpretación es seguir estos 3 pasos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que reconocer, ¿verdad?, en nuestra radiografía, pues lo que es normal y lo que es anormal, ¿verdad? Es por eso que para hacer interpretación, pues siempre el primer paso me parece que es conocer la anatomía y sus variantes anatómicas. Obviamente, si no tenemos mucho conocimiento de anatomía normal, pues va a ser muy difícil que detectemos cuando hay alguna patología, a menos que sea muy evidente, ¿verdad? Algo muy llamativo. Entonces, eso sería el primer paso, poder reconocer qué es normal y qué es anormal. Ya que detectamos que hay alguna anormalidad, entonces nosotros la describimos, ¿verdad? Entonces empezamos a mencionar las características radiográficas que tiene. Por ejemplo, si es una una lesión radiolúcida, con límites bien definidos, que se ubica en tal lugar, que está desplazando un órgano dentario, que está expandiendo corticales. O sea, todos los detalles que nosotros veamos en la radiografía los vamos a describir, de manera que incluso nos pudiera entender alguien que no esté viendo la radiografía. Imaginen que ustedes estuvieran hablando por teléfono con algún colega para hacer una interconsulta o pedirle una opinión y que le están platicando lo que hay en la radiografía, y la idea es que lo describan de tal manera que pueda entenderlo el doctor sin ningún problema, ¿no? Que pueda imaginárselo al menos. Y obviamente ya después de que describimos estas patologías, pues entonces ya las podemos interpretar, ¿verdad? Obviamente aquí va a ser una interpretación radiográfica, ¿verdad? O sea, vamos a apoyarnos en la información de las radiografías y también en la historia clínica, pero desde luego que no va a ser un diagnóstico ya definitivo, porque pues muchas veces vamos a necesitar una confirmación de un estudio histopatológico. Sin embargo, ya es una ayuda muy grande, incluso para el patólogo, el tener toda esta información clínica y radiográfica, ¿verdad? Es el proceso que normalmente se sigue. Ahora, tenemos diferentes medios, diferentes tipos de estudios que nos van a ayudar para hacer estos diagnósticos, ¿verdad? Desde las radiografías 2D, ¿verdad? Una panorámica, unas periapicales, una lateral de cráneo, etcétera, que van a ser radiografías extraordinarias. Como les decía, la panorámica siempre se las recomiendo antes de iniciar un tratamiento, aunque sabemos que tienen algunas limitaciones, ¿verdad? Una es la superposición de imágenes, ¿verdad? Hay muchas estructuras que se sobreponen. Además, tienen amplificación y tienen distorsión. O sea, no son imágenes completamente exactas, ¿verdad? Pues si bien nos pueden ayudar en muchos casos, si necesitamos una precisión muy alta, la verdad es que nos pueden quedar un poco cortas. Entonces, la manera de trabajar con ellas es, pues bueno, tener nuestra panorámica inicial y cuando tengamos alguna duda en una zona en específica, pues complementarlo al menos con unas radiografías periapicales, o en muchos casos, pues sí amerita realizar una tomografía
pues para poder tener un diagnóstico ya más certero, ¿no? Pero definitivamente son útiles, no me gusta nunca como comentar que sean estudios que no vale la pena utilizar o que ya la tomografía los desplazó por completo. Sin duda la tomografía siempre nos va a dar más información, pero eso no quiere decir que ya no tengamos que utilizar todo lo demás, ¿no? Y bueno, tenemos estudios como la tomografía, que ya nos va a dar imágenes en tamaño real, vamos a tener una reconstrucción multiplanar que nos va a permitir explorar al paciente y hacer cortes en cualquier plano del espacio. Vamos a tener software especializado para hacer nuestra interpretación. Entonces, la verdad es que tenemos ya muchos recursos que nos van a ayudar o nos van a facilitar este proceso de diagnóstico. Obviamente tenemos incluso reconstrucciones 3D que suelen ayudarnos mucho, sobre todo para comunicarnos con el paciente o para hacer alguna interconsulta. Son pues herramientas muy visuales, muy fáciles de entender a fin de cuentas para el odontólogo, incluso como les digo, para el paciente. Entonces ayudan mucho a esa comunicación, ¿verdad? Entonces vale la pena utilizarlas. Obviamente, pues hay distintos filtros dependiendo de lo que nosotros busquemos. Ya en otros webinars que hemos dedicado, digamos, específicamente a hablar sobre tomografía, hemos hablado más detalladamente de esto, pero bueno, en este momento simplemente para retomarlo, pues es bueno saber que los programas tienen distintos filtros o distintas maneras de reconstruir las imágenes tridimensionales que nos van a ayudar para casos específicos, ¿verdad? Obviamente no todos nos van a servir para todos los casos, más bien dependiendo lo que necesitemos observar o lo que necesitemos valorar, pues hay distintos filtros que nos pueden ser de mayor utilidad. Obviamente necesitamos una tomografía de alta resolución, si es que vamos a trabajar con tomografía, porque pues obviamente hay diferentes marcas de equipos, diferentes resoluciones. Entonces, podemos hacer la tomografía, pero si la resolución de las imágenes no es la más adecuada para lo que nosotros necesitamos, pues obviamente nos podemos quedar cortos o podemos creer que no existe alguna alteración cuando realmente sí existe, ¿no? Entonces, ese es un paso muy importante. La calidad de la imagen, pues obviamente tiene que ver con el voxel, si estamos hablando de tomografía, o con el píxel, si estamos hablando de radiografías, ¿verdad? O sea, cualquier imagen digital está formada por píxeles, estos pequeños cuadritos de información, que entre más pequeños sean, pues más detalle nos dan en las imágenes. Y en el caso de la tomografía, pues están formadas por voxeles. Entonces, también entre más pequeño sea el voxel, más resolución vamos a tener en la imagen, ¿verdad? Y lo que es importante que recuerden es que entre más pequeño sea el tamaño de la tomografía que soliciten, más se puede aumentar la resolución, ¿verdad? O sea, no puedo tener yo una tomografía de 12 centímetros o de 16 por 9 centímetros, que es una tomografía, como señala aquí la imagen, ya más grande. No puedo tener una tomografía de este tamaño con la misma resolución que una de este tamaño, de 5 por 5, ¿no? Entonces, si yo necesito realmente una resolución muy alta, como en los casos de endodoncia, pues obviamente necesito la toma más pequeñita, y así, dependiendo la aplicación o el nivel de detalle que necesiten las imágenes, pues puedo elegir el tamaño más adecuado, ¿no? Eso simplemente de manera rápida. Ya habíamos hablado un poco de eso en otros webinars. Y bueno, cuando ustedes van a solicitar alguna tomografía, también algo que siempre nos gusta recomendar es que indiquen para qué la quieren, ¿verdad? En la tomografía, como ven, hay muchas variantes en cuanto a resolución, en cuanto a tamaños. Entonces, el hecho de que ustedes indiquen si es una tomografía para endodoncia o si es para checar si se puede colocar un implante o si es para una tercer molar retenida, eso es bien importante para que les puedan ayudar en el centro radiológico a elegir el tamaño más adecuado. Además, si pueden indicar el área de interés, pues sería fabuloso. O si tienen incluso un diagnóstico presuntivo, pues también. Entre más información le den al gabinete o al centro radiológico, pues obviamente ellos los pueden apoyar más, ¿verdad? Y bueno, otra de las grandes ventajas que tiene la tomografía, por ejemplo, para hacer interpretación, es que nos va a ayudar a identificar de una manera mucho más sencilla la anatomía de nuestro paciente, porque como podemos hacer cortes en los 3 planos del espacio, pues resulta mucho más sencillo. Y en la medida que nosotros identificamos las estructuras anatómicas,
va a ser mucho más sencillo también diferenciar qué es normal y qué es anormal, que me parece que ese es como la mitad del camino cuando nosotros estamos haciendo interpretación, ¿verdad? Obviamente hay una curva de aprendizaje, hay que ir familiarizándonos con la anatomía tomográfica, pero no diría que es algo difícil, simplemente pues es cuestión de acercarnos, de comenzar a explorar tomografías, y una vez que nos vamos ubicando, la verdad, después uno ya quiere hacer todo con tomografía, ¿no? Realmente es lo más sencillo. Entonces, bueno, creo que vale la pena los que no hayan explorado o no hayan utilizado la tomografía, pues que también la vayan conociendo, y seguramente les va a facilitar muchísimo las cosas. Muy bien, esta primera parte, bueno, fue como una parte un poco más introductoria y vamos a entrar ahorita ya a cosas muy concretas. ¿Qué es lo que me interesa más en esta plática a comentarles? Bueno, cuando nosotros hablamos de interpretación radiográfica, obviamente es un tema muy amplio, ¿verdad? O sea, podemos diagnosticar o podemos interpretar muchísimas cosas. Obviamente, en una plática de 1 hora, pues no podemos hablar de todas las patologías, de todas las variantes o todas las posibilidades diagnósticas que hay. Entonces, más bien el objetivo en esta plática es que sí podamos tener algunos tips, algunas cosas muy concretas que nos ayuden a hacer macrodiagnósticos. O sea, ¿qué es esto del macrodiagnóstico? Bueno, que si yo encuentro alguna patología en mi paciente, pueda clasificarla al menos en alguno de estos 3 grandes grupos. Prácticamente todas las lesiones que nosotros podemos observar en los maxilares se van a poder englobar en alguno de estos 3 grandes grupos. O sea, o va a ser una lesión de tipo benigno, o va a ser una lesión maligna, o va a ser un proceso infeccioso. Obviamente tienen subgrupos, ¿no? No es que sea ya como todo, ¿no? Así de simple. Pero ya el hecho de que ustedes puedan determinar si una lesión es más probable que sea algo benigno, algo maligno o un proceso infeccioso, la verdad es que ya es un paso muy importante. Y aquí la gran ventaja que tenemos es que hay características distintas de estas lesiones. Como son lesiones que se comportan también de manera distinta, radiográficamente suelen dar características distintas, ¿verdad? Ahora miren, en esta segunda lámina les muestro aquí otros grandes grupos, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de las lesiones benignas. Dentro de las lesiones benignas podríamos hablar de otros 3 grandes grupos, el de los quistes, de los tumores y las lesiones fibrosis. Los coloqué aquí en el mismo lado porque radiográficamente pueden tener características similares, todas estas lesiones benignas. Ahora, del otro lado coloqué las neoplasias malignas y los procesos infecciosos. ¿Por qué los coloqué del mismo lado? Porque obviamente pues no son lo mismo, ¿no? Un cáncer no es lo mismo que una infección, desde luego, pero radiográficamente a veces tienen características similares, ¿verdad? Entonces por eso los coloqué del otro lado, ¿verdad? O sea, normalmente hacemos el diagnóstico diferencial de esta manera, ¿verdad? Ya que vimos que tiene características de benignidad, tratamos de diferenciar en cuál de estos grupos se encuentra. Si vemos que tiene características ya como de malignidad, bueno, tratamos de diferenciar si realmente puede ser una lesión maligna o si puede ser un proceso infeccioso. Y a veces se pueden parecer radiográficamente. Ahora, ¿cuáles son estas características que nos pueden hacer pensar que se trate de algo benigno o de algo maligno, ¿verdad? Que de entrada, si se fijan, ya es un paso muy importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque obviamente no es la misma urgencia de darle seguimiento al paciente. Si él tiene un quiste, que es algo benigno y que además es de crecimiento muy lento, a que si tiene un cáncer, ¿no? Obviamente si tuviera un cáncer, pues tenemos que tomar decisiones muy rápidas, prácticamente inmediatas. Entonces el hecho de que radiográficamente nos podamos acercar a algún diagnóstico también nos habla pues de la urgencia que tenemos que tener para tratar alguna patología en particular o para referirla con algún especialista, ¿verdad? Entonces, miren, aquí del lado izquierdo les coloqué algunas características generales que suelen tener las lesiones benignas y del lado derecho las lesiones malignas o los procesos infecciosos también. Entonces, fíjense, esto nos puede ayudar bastante. Las lesiones benignas, como suelen tener un crecimiento más lento, también suelen ser imágenes mejor definidas. O sea, normalmente vemos que tienen sus límites muy claritos, muy definidos. Como aquí, por ejemplo, que esto es un quiste, vemos que tiene una imagen, bueno, es una lesión radiolúcida, pero alcanzamos a ver perfectamente los límites que tiene, ¿verdad? Eso es una imagen bien definida. Fíjense en la imagen del lado derecho.
¿verdad? Aquí, como vemos, las lesiones malignas suelen tener límites difusos o mal definidos. Fíjense que aquí podemos ver que hay alguna alteración, no se observan las características del hueso de manera normal. Sin embargo, costaría trabajo decir hasta dónde se extiende, ¿no? Yo no sé si se extiende hasta aquí o si viene un poco más hacia acá. Son difusas, eso es difuso. No podemos ver exactamente hasta dónde se extiende, ¿verdad? Después, en el caso de las lesiones benignas, suelen en ocasiones ser incluso corticalizadas. O sea, si además de estar bien definida, vemos que tiene una línea radiopaca que la rodea, pues quiere decir que todavía tiene un crecimiento más lento. Entonces, eso nos habla con mayor probabilidad de que puede tratarse de una lesión benigna. Ahora, estas características que le estoy mencionando, pues obviamente son de manera general. O sea, no quiere decir que de repente no puedan compartirlas el grupo contrario. O sea, no quiere decir que en ocasiones una lesión maligna pueda tener zonas bien definidas o viceversa, ¿verdad? Pero hablamos de manera general para tener pues una referencia rápida, ¿no? Después, cuando nosotros observamos alguna patología que está creciendo y que al ir creciendo va desplazando algún órgano dentario, ¿verdad? Que lo va empujando, se lo va llevando a algún otro lugar, es mucho más probable que sea algo benigno, por ejemplo, ¿verdad? O si nosotros observamos que hay reabsorción radicular, o sea, hay una patología que está creciendo y al tener contacto con la raíz de un diente la va reabsorbiendo, es más probable que sea algo benigno. Aunque pueda parecer que es muy agresiva, la verdad es que es un comportamiento más típico de algo benigno. Si vemos que está creciendo la lesión y va expandiendo las corticales, como en este caso, fíjense que ya expandió aquí la tabla vestibular, expandió la tabla lingual, eso es mucho más común de una lesión benigna, ¿verdad? Y si hay divergencia radicular, imagínense que hay una patología que está desarrollándose entre las raíces de dos dientes. Y en el momento de ir creciendo, va haciendo que las raíces tengan una divergencia, como que se van inclinando. Eso también es más típico de una lesión benigna. Ahora, ¿qué otras características suelen tener las lesiones malignas? ¿Verdad? A diferencia de las benignas. Bueno, además de tener esos límites difusos, pueden a veces tener una apariencia infiltrativa, a veces nos dan una apariencia de dientes flotantes, o sea, se va destruyendo todo el hueso de alrededor. No es tan común que se reabsorban raíces y más bien, como se destruye el hueso de alrededor del diente, da la apariencia como que los dientes estuvieran flotando, ¿verdad? Por eso se les llama apariencia de dientes flotantes. Puede haber también un borramiento de la lámina dura, que es el caso de esta imagen que estamos viendo. Si se fijan, vemos como si hubiera un espacio de ligamento periodontal ensanchado, sobre todo aquí en la primer molar. Y además de ver ese espacio, fíjense que ya no se observa la lámina dura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es una característica que suele presentarse en algunas lesiones malignas. Aquí aprovecho para comentarles, no es que una lesión benigna, por ejemplo, tenga que cumplir con todas estas características, ¿verdad? En el mismo caso. Puede tener solamente algunas, ¿no? Igual en el caso de las lesiones malignas. Y bueno, en algunas ocasiones también tienen formaciones óseas desordenadas, o sea, empieza a haber una formación de hueso, pero de una manera muy atípica, ¿verdad? Entonces, bueno, esos me parece que son algunos datos generales, muy sencillos de recordar, que incluso los pueden anotar por ahí y pienso que les pueden ayudar mucho para hacer ese diagnóstico cuando tenemos patologías, independientemente de que estemos interpretando una radiografía o una tomografía, ¿verdad? Ahora, algunos otros tips, algunas otras cosas muy simples, muy sencillas de ubicar, que nos van ayudando para hacer una buena interpretación. En primer lugar, la localización. Esta es importantísima. El hecho de nosotros conocer en dónde se está desarrollando una patología ya nos va orientando también hacia el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque hay algunas patologías que se presentan más relacionadas con la corona de un diente, hay otras que se relacionan más con alguna raíz, algunas que no tienen relación con los órganos dentarios, algunas que se presentan más en el maxilar, otras más en la mandíbula, unas se presentan más en la zona anterior, otros en la zona posterior. Entonces, el tener bien definida la localización de una patología ya es un factor bien importante que nos va ayudando a acercarnos al diagnóstico. En segundo, bueno, por eso es importante siempre describirla incluso, ¿no? Si está en el maxilar superior, si está en alguna zona en específico de incisivos, de premolares, etcétera. Obviamente en el caso de la mandíbula también, si está en relación con los incisivos, con premolares, con molares, en el ángulo. Y
Otra cosa bien importante, ¿qué estructura se está comprometiendo? También cuando hacemos interpretación, esa es una parte fundamental. Hay patologías que suelen ser muy invasivas y otras al contrario, ¿verdad? Suelen ser muy localizadas. Entonces, el saber si una patología está creciendo y está invadiendo algunas otras estructuras anatómicas, pues nos habla mucho del comportamiento de la lesión. Entonces, también eso nos va ayudando a hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Se fijan, son cosas realmente sencillas, pero si ustedes las tienen en mente, pues se pueden apoyar para ir haciendo un diagnóstico. Otra cosa muy importante es la densidad, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo tener una patología o una lesión completamente radiopaca como la que vemos aquí. Bueno, estamos hablando aquí de una tomografía, sería hiperdensa, a que fuera completamente radiolúcida. Entonces, ese tipo de densidad que tiene nos va orientando hacia el diagnóstico. Básicamente podemos encontrar imágenes radiolúcidas, ¿verdad? En el caso de las patologías, si son radiografías, si son tomografías, pues se les llama hipodensas. Podemos encontrar lesiones radiopacas o hiperdensas, si se trata de tomografía, o imágenes mixtas, ¿verdad? Combinadas, que tienen, por ejemplo, aquí, como focos radiopacos en el interior y un halo radiolúcido rodeándolas. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues sabemos que hay patologías que suelen ser radiolúcidas, otras radiopacas y otras mixtas. Entonces, el hecho de tener claridad de cuáles son sus características radiográficas de manera casi automática te ayuda a descartar muchas otras patologías, ¿verdad? O sea, y más porque sabemos que suelen llevar una secuencia o un proceso de desarrollo de las patologías. O sea, por ejemplo, hay patologías que son exclusivamente radiolúcidas, pero hay algunas otras que pasan por diferentes estadios, que comienzan siendo radiolúcidas, después a veces se convierten en mixtas y a veces hasta terminan siendo radiopacas, ¿verdad? Entonces, pero normalmente llevan esa secuencia, ¿verdad? No es que empiecen radiopacas, después mixtas y al último radiolúcidas. Entonces, si yo estoy encontrando una lesión que, por ejemplo, ya es mixta o radiopaca, pues prácticamente puedo descartar ya las lesiones que son exclusivamente radiolúcidas. Hay algunas lesiones que solamente son radiolúcidas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, con este dato así tan simple, te ayuda a ir descartando una gran cantidad de patologías, ¿verdad? Porque obviamente las posibilidades diagnósticas que tenemos son bastante amplias. Otra cosa muy importante es la forma, ¿verdad? Por ejemplo, una forma muy típica de los quistes, pues suele ser una forma redondeada, bien definida, ¿no? Sin embargo, en algunos otros tipos de patología, pues puede ser distinta la forma que tiene. Entonces, siempre es importante ver qué tipo de forma tiene. El tamaño que tiene también definitivamente es importante. Hay patologías que suelen crecer muy poco y otras al contrario, que pueden crecer bastante, ¿no? Entonces, conocer el tamaño de la patología sin duda nos va orientando hacia qué tipo de patología puede ser. Los límites, definitivamente, como hablábamos, ¿no? Si es una lesión bien delimitada, bien definida, pues obviamente nos está hablando de que lo más probable es que sea algo benigno. Si vemos que es algo difuso, pues más bien nos estaría hablando de que es algo, o que es muy probable que pueda ser algo maligno o proceso infeccioso, ¿no? El siguiente punto es importantísimo, la influencia periférica, o sea, cuando una patología va creciendo, ¿qué está ocasionando en las estructuras adyacentes? ¿Verdad? Hay patologías que suelen ser muy benévolas en ese sentido, o sea, que casi no afectan las estructuras vecinas y otras al contrario, ¿verdad? Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, ¿se fijan? Aquí hay una patología, ¿se fijan? Este seno maxilar se ve pues normal y del otro lado se ve ocupado, ¿verdad? Tiene algo en su interior. Además, fíjense que hay una molar aquí. Esa molar no se formó ahí, sino que la patología al ir creciendo la fue desplazando, está invadiendo el seno maxilar. Fíjense, aquí es el piso de fosas nasales, perdón, el piso de la órbita. Vean del otro lado cómo ese piso de la órbita ya está más arriba, ¿verdad? La patología lo ha ido desplazando. Después, miren, aquí tenemos el límite externo de la fosa nasal. Aquí de este lado ya no se ve, ¿verdad? Ya lo erosionó, ya lo perforó la patología. Igual toda esta parte de las fosas nasales, fíjense que aquí se ve normal y de este lado se ve que ya hay una invasión. Al igual los senos etmoidales, que aquí se ven libres, normales, miren, de este lado ya están ocupados. Entonces, el ver, por ejemplo, todo lo invasivo que es esta lesión en esta zona, ya te va orientando. Por ejemplo, aquí yo no pensaría ya que se trata nada más, pues, de alguna sinusitis o de algo
que tiene que ver tal vez más con un proceso infeccioso, ya pensaría yo más en una patología. Lo más probable es que una lesión tumoral que está siendo mucho más invasivo, ¿verdad? Entonces, realmente, esto por ponerles algún ejemplo, pero siempre es importante ver eso, o sea, que la patología, ¿qué está ocasionando en las estructuras anatómicas adyacentes? ¿Verdad? Eso te va orientando mucho en cuanto al diagnóstico, porque obviamente nosotros en las radiografías o en la tomografía incluso, no podemos ver las células, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas vemos el efecto que ha causado la patología en nuestro paciente, en las estructuras duras principalmente. Entonces, ciertamente nos ayuda mucho a entender cómo se está comportando la lesión, el entender qué influencia o qué está ocasionando las estructuras anatómicas adyacentes. Otro aspecto muy importante es la multiplicidad. Obviamente no es lo mismo que yo tenga una patología solo en la mandíbula, como aquí estamos viendo, a que además de la mandíbula esté observando que también hay otra que está afectando el maxilar, que está afectando el malar, que está afectando el frontal y muy probablemente otros huesos más. Entonces, ese es un principio de interpretación. Si yo tengo algo que se repite, algo que es múltiple, lo más probable es que esté asociado o con algún síndrome o con alguna enfermedad sistémica, ¿verdad? Entonces tenemos que ir un poco más allá, indagar con el paciente para ver si no hay algo más asociado, porque lo más probable es que sí lo haya, ¿verdad? Y eso pasa con cualquier cosa, o sea, si yo tuviera múltiples dientes supernumerarios, pues también tendría que pensar que puede estar asociado a algún síndrome. Si tengo agenesias dentarias múltiples, lo más probable es que esté asociado a un síndrome. Si tengo múltiples quistes en mi paciente de manera simultánea, pues también no puede ser casualidad. Lo más probable es que esté asociado a alguna enfermedad sistémica o algún síndrome, ¿verdad? Pues bueno, eso siempre es importante ver, si es algo único o si es algo múltiple. Y otro aspecto también muy importante es la tabicación. Sabemos que hay algunas patologías que son pues una sola cavidad, como suelen ser los quistes, por ejemplo, ¿verdad? Vemos una sola cavidad. Y hay otras que son multiloculares, que vemos como diferentes cavidades dentro de la misma lesión, como aquí. No es que sean muchas lesiones aquí en la mandíbula, sino que es una sola, pero tiene una apariencia multilocular, ¿verdad? Es como que tuvieran muchos compartimentos dentro de la misma lesión. Entonces, esos datos también son muy importantes porque hay patologías que suelen ser más bien uniloculares, otras multiloculares. Entonces, y además, cuando son multiloculares, a veces tienen características distintas, ¿no? Hay patrones como el de panal de abeja, que seguramente han escuchado, o de pompas de jabón, de vidrio esmerilado, de raqueta de tenis. Entonces, bueno, esas características en cuanto a la tabicación de la patología, si bien no suelen ser exclusivas de una patología, sí van disminuyendo la cantidad de posibilidades, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que las observemos con detalle. Ok, muy bien. Eso de manera muy rápida, pero me parece que al mismo tiempo muy concreta, son algunos tips que creo que nos pueden ayudar bastante en el momento de hacer macrodiagnósticos. Obviamente, aquí recalcando que siempre las patologías deben confirmarse con un estudio histopatológico. No quiero decir que con esta información ya podemos hacer un diagnóstico final, pero ciertamente nos dan bastante información. Ahora, en el caso de las neoplasias malignas y los procesos infecciosos, pues bueno, aquí no vamos a entrar en tanto detalle porque obviamente no nos da el tiempo para todo, pero sí mencionar algunas cosas. Aquí retomando estas características, por ejemplo, ¿verdad? Que son más típicas tanto de las lesiones malignas como de los procesos infecciosos, como son los límites difusos, apariencia infiltrativa, apariencia de dientes flotantes, borramiento de la laminadura, una formación ósea desordenada, ¿verdad? Simplemente tenerlas presentes. Aquí en este diagrama pueden ver algunos patrones que son más típicos en lesiones malignas. Por ejemplo, es muy común en los osteosarcomas, ¿verdad? Este tipo de cáncer, que es una apariencia como de rayos de sol que lo describen. Entonces, se fijan, es muy distinto a algún otro tipo de imágenes de lesiones benignas. Este tipo de lesiones, fíjense, estas formaciones óseas a partir del periósteo, ¿verdad? Que se les describe como de piel de cebolla, por ejemplo, son muy comunes en la osteomelitis, ¿verdad? Que es un proceso infeccioso, ya severo, pero a fin de cuentas es un proceso infeccioso, aunque en la osteomelitis no se ven cortados como aquí, ¿verdad? En el caso de las neoplasias malignas suele tener este tipo de imágenes en alguna ocasión. Y bueno, estas otras imágenes que vemos aquí arriba también, ¿no? El hueso como perforado, erosionado, con estos triangulitos que se forman como hacia arriba.
Entonces, esas son características ya más típicas de malignidad. O esta que vemos aquí, que corresponde con esta imagen que les coloqué, ¿verdad? Como una disminución en la densidad del hueso, pérdida de la laminadura, un borramiento de la laminadura, como ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y obviamente los límites difusos, ¿no? Que es más o menos lo que estamos aquí viendo de este lado. Y miren, este es un patrón de rayos de sol para que también tengan una idea de cómo se ve, ¿verdad? En una radiografía. Obviamente este tipo de patrones, pues no sería nada común encontrarlo en una lesión de tipo benigno, ¿verdad? Miren, aquí también tenemos otro paciente en un patrón de rayos de sol. Entonces, bueno, esas son algunas características que creo que les pueden ayudar bastante, sobre todo cuando encuentran algún tipo de lesión, que es muy común, ¿verdad? O sea, tal vez encontrar un cáncer no lo es tanto, pero de cualquier manera es importante que estén preparados, ¿verdad? Para que le puedan ayudar al paciente, incluso le pueden salvar la vida. Pero hay muchas otras patologías como quistes, por ejemplo, que seguramente no los vamos a encontrar en nuestra práctica. Entonces vale la pena que podamos identificarlos y saber qué características suelen tener, ¿verdad? Y bueno, además de esto, vamos a ver algunos casos concretos donde nos puede servir también y vamos a ir aplicando algunas de las cosas que también estuvimos viendo. Este caso, si los que estuvieron en la plática de tomografía lo habíamos visto y me parece que es interesante porque nos hace ver por qué es importante realizar la tomografía en muchos casos, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, de implantes, ¿verdad? Quieren colocar implantes en la zona anterior. Entonces, bueno, aquí vemos una zona edéntula bastante amplia y vemos que tenemos una altura de hueso también, pues, muy buena. Sin embargo, aquí no estamos viendo el grosor del hueso y no tenemos otra radiografía que nos ayude a poder ver ese grosor o ese espesor del hueso. Entonces, si hacemos una tomografía, fíjense cómo cambia el panorama. La altura del hueso es muy buena, pero el grosor, pues, es mínimo, ¿no? Es lo que llamamos un proceso alveolar en filo de cuchillo. Entonces, obviamente esto ya cambia todo el panorama, ¿verdad? Aquí en este momento, pues, no es posible colocar un implante, ¿verdad? Entonces, siempre es importante por eso apoyarnos con diferentes estudios, no quedarnos necesariamente con una radiografía 2D. Hay veces que sí puede ser suficiente, pero en estos casos, por ejemplo, de implantología, me parece que sí es fundamental realizar una tomografía. Yo les recomendaría que siempre que van a colocar un implante, soliciten una tomografía. En casos de dientes retenidos, ¿no? Si yo tuviera una panorámica, vería algo como esto. Los veo aquí que tengo un canino, veo la relación que tiene con el incisivo central y el lateral. Sin embargo, en una panorámica a veces no puedo saber si este canino está reabsorbiendo las raíces o no, porque a veces pudiera ser que estén en planos distintos y por la superposición de imagen den la impresión de que esté reabsorbiendo, pero que realmente no sea así. Y además no sé si ese canino está en vestibular o está en palatino, ¿verdad? Entonces, con la tomografía te ayuda bastante. Ahí es importante complementar. Entonces, miren, por ejemplo, aquí veo, si hago cortes aquí a nivel del incisivo, que efectivamente tengo reabsorción radicular. Miren el tamaño de la raíz aquí en el incisivo, pues ya es bastante corta. Y también puedo ver el canino hacia dónde se encuentra. Aquí se alcanza a ver la corona del canino, entonces veo que está hacia vestibular. Incluso está perforando un poco la tabla vestibular, ¿verdad? Entonces realmente te da otra información que es fundamental para poder acceder a este canino, ¿verdad? De otra manera, pues yo no sabría si está en vestibular, si está en palatino, y tal vez si me equivoco, pues voy a desgastar, voy a lastimar al paciente de una manera innecesaria, ingresando, por ejemplo, aquí por palatino, y después voy a terminar ingresando por vestibular, ¿verdad? Pues creo que siempre vale la pena apoyarnos, por eso con todos los estudios que tenemos a la mano, ¿verdad? Yo diría que en general cuando nosotros vamos a realizar un procedimiento quirúrgico, sería muy importante que hiciéramos una tomografía, ¿verdad? Para poder tener la precisión necesaria y obviamente no encontrarnos con sorpresas, ¿verdad? Y ir mucho más a lo seguro. En el caso de patologías, miren, en una panorámica verías algo como esto, un canino retenido, se ve una lesión rodeando la corona del diente, pero no tan detallada, incluso podríamos pensar que es el mismo folículo, ¿verdad?, en proceso de erupción. Sin embargo, cuando hacemos cortes ya vemos otra cosa, ¿no? Vemos aquí la expansión, ¿verdad?, de la tabla lingual, aquí una erosión, la expansión también hacia el vestibular, un adelgazamiento de la cortical vestibular, rodeando la corona del diente. Entonces, bueno, te da un nivel de detalle mucho mayor que ya te va orientando hacia el diagnóstico, ¿no? Aquí de entrada, pues mi primer posibilidad diagnóstica
sin duda sería un quiste dentígero. No quiere decir que sea la única, pudiera haber algunas otras, pero la verdad es que son imágenes muy típicas por la localización, por la frecuencia, ¿verdad? Que no habría que descartar algunas otras por completo, pero la verdad es que sí te van orientando ya bastante. En el caso de problemas periodontales, bueno, nos podemos apoyar desde con radiografías periapicales, desde luego, que son radiografías excelentes que nos dan muchísima información. Podemos apoyarnos incluso con las panorámicas, que también nos dan pues un punto de partida al menos para ver las características generales de nuestro paciente. Y en muchos casos, yo diría que sobre todo cuando ya tenemos problemas periodontales de moderados a severos, sí vale la pena también hacer una tomografía, porque obviamente vas a poder ver tridimensionalmente las características del hueso y qué tanta reabsorción hay, ¿verdad? Y sabemos que la enfermedad periodontal pues no es cualquier cosa, o sea, realmente el paciente va a perder sus dientes si no se trata de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, creo que sí vale la pena tener un diagnóstico y una visión mucho más detallada del problema, pues para obviamente tratar de ofrecerle una solución pues que sea más precisa y que le pueda ayudar más, ¿no? Pensando en la salud del paciente y que normalmente pues estos pacientes tienen problemas crónicos, ¿verdad? Hay que darle seguimiento para tratar de evitar que siga avanzando la enfermedad periodontal, porque sabemos que además es muy difícil recuperar el hueso, ¿no? Entonces, bueno, en la imagen 3D nos puede dar una idea, podemos incluso mostrársela al paciente para que vea, pues, cómo se encuentra, ¿verdad? Incluso para hablarle de su pronóstico. Y obviamente podemos también hacer cortes, que es lo que normalmente nos ayuda a poder ver con más detalle cómo se encuentra el hueso teniendo una vista distinta, ¿verdad? O sea, en una panorámica o una periapical veríamos los órganos dentarios como de vestibular hacia palatino, pero en la tomografía también los podemos ver como de mesial a distal. Por ejemplo, aquí yo hice 4 cortes, entonces fíjense el nivel de detalle que te da, ¿no? De la altura del hueso. Entonces, bueno, esa es la idea, que podamos tener una información mucho más precisa. Aquí hice yo nada más 4 cortes como ejemplo, pero realmente podríamos ir explorando de diente por diente, haciendo los cortes que nosotros necesitemos para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? En el caso de dientes supernumerarios, pues obviamente en una panorámica lo puedes detectar, pero ese diente ¿en dónde está? ¿Verdad? Está en vestibular, está en palatino, está en contacto con el incisivo, está reabsorbiendo su raíz o no, ¿verdad? Entonces, toda esa información no la tienes. Y si vas a operar al paciente, pues es importante que lo sepas, ¿verdad? Entonces, realmente con la tomografía es muy fácil. Si haces cortes, pues ahí puedes ver que está en posición invertida, que está cerca del piso de fosas nasales, que está casi en contacto con la raíz del central, pero parece que no está en contacto y no la está dañando, y está hacia palatino de la raíz del central. Realmente con estos cortes, así de una manera muy sencilla, ya tenemos la información para poder realizar nuestro tratamiento. Y obviamente las reconstrucciones 3D, que son fabulosas para explicarle al paciente, que vea que, pues obviamente no es normal tener un diente aquí cerca de las fosas nasales, que está de cabeza, ¿no? Que está en posición invertida, etcétera, ¿no? Y fíjense, esto es bien interesante. Normalmente en odontología, pues nos centramos en el área de los dientes, de los órganos dentarios y de los maxilares, ¿no? Pues porque es el área donde nosotros trabajamos, pero obviamente hay algunas estructuras vecinas que pueden tener problemas y que aparecen en las radiografías o tomografías que realizamos, y que es importante que se traten, porque incluso si no pueden comprometer algunos tratamientos. Es, por ejemplo, el caso de las adenoides, ¿verdad? Cuando el paciente tiene adenoides hipertróficas, fíjense aquí se ve este aumento de volumen, pues obviamente va a dificultar que el paciente respire por la nariz. Entonces, si el paciente comienza a respirar por la boca, eso le va a traer consecuencias en el desarrollo, sobre todo si es un paciente que todavía está creciendo. ¿Por qué? Pues porque miren, la vía aérea normalmente debería ir aquí, en un paciente normal. Entonces el paciente podría respirar en todo este trayecto, ¿no? Pero aquí fíjense que tiene las adenoides hipertróficas. Entonces ahorita nada más puede respirar por este espacio. Entonces obviamente no es suficiente y va a comenzar a respirar por la boca. Entonces nosotros con una simple lateral de cráneo o si tenemos una tomografía amplia y hacemos un corte en esta zona, podemos detectar este tipo de problema
Obviamente nosotros no lo vamos a tratar, pero podemos referirlo con el otorrino y le va a ayudar al paciente de una manera tremenda, nos lo va a agradecer toda la vida y vamos a evitar complicaciones como desarrollos verticales aumentados, como paladares profundos, como arcadas estrechas, mordidas abiertas y muchas cosas más, ¿no? Entonces, no nos cuesta nada tener esta información y es más, sí nos toca tenerlo que detectar, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros solicitamos un estudio por imagen, una radiografía, una tomografía, sí tenemos la responsabilidad de poder diagnosticar todo lo que aparece en ella. No necesariamente de tratarlo, pero sí de detectar si hay algún problema y hacérselo saber al paciente, ¿no? Entonces vale la pena que nos familiaricemos también con todo esto. Y miren, esta radiografía simplemente quise ponérselas de ejemplo. No tiene la mejor calidad la imagen, pero creo que puede ser ilustrativa. Aquí, fíjense, haciendo relación con lo que vimos en la primera parte de la plática, ¿no? Del macrodiagnóstico, se fijan, es una patología que puede parecer bastante llamativa, bastante agresiva, y bueno, definitivamente es invasiva, pero si se fijan las características que tienen, nos hablan a fin de cuentas de benignidad, o sea, es una patología que está bien definida, yo puedo ver hasta dónde se extiende, está desplazando un órgano dentario, si se acuerdan era una de las características que mencionábamos, que era más típica de benignidad, está reabsorbiendo las raíces de esta primera y segunda molar. Hablamos también de que cuando una patología reabsorbe raíces, es más probable que sea algo benigno. Está expandiendo la basal mandibular, también cuando expande corticales es más común de algo benigno. Entonces, realmente, las características que tiene, aun cuando puedan parecer muy destructivas, la verdad es que nos hablan de que lo más probable es que esta lesión sea algo benigno, ¿no? Entonces, se fijan de una manera muy rápida. No sé si todos ya lo tenían claro esto que estamos comentando antes del webinar. Muy probablemente algunos de ustedes no. Entonces, bueno, ya pienso que terminando el webinar, pues ustedes ya podrían con sus pacientes hacer este tipo de diferenciales, ¿no? De poder decir, bueno, no, pues de acuerdo a estas características y a lo que revisamos, lo más probable es que esto se trate de algo benigno. Y ese ya es un paso muy importante, ¿no? Miren aquí, un canino también lo tenemos aquí en relación con este incisivo. Bueno, aquí pues también hay muchas cosas que nos podría ayudar a algún estudio complementario como la tomografía, ¿verdad? Porque aquí yo no sé si este canino está reabsorbiendo la raíz del central o si realmente están en planos distintos, ¿verdad? Y además hay muchas otras cosas que puedo ir diagnosticando. Por ejemplo, aquí en el lateral, se fijan, hay como una pequeña, como concavidad, que bueno, que nos habla de, lo muy probablemente sea una invaginación, tal vez muy pequeña, pero hay una anomalía dentaria aquí, el premolar está girado, en fin, siempre hay mucha información que nos pueden proporcionar las radiografías. Fíjense también, las raíces se ven bastante cortas, ¿no? De manera casi generalizada. Entonces, bueno, siempre debemos de tomar en cuenta todo eso y estar revisando todos los detalles de nuestra radiografía, pues para darle un diagnóstico integral a nuestro paciente. Vamos a detectar muchas anomalías dentarias, anomalías de posición. Por ejemplo, aquí, fíjense, tenemos un diastema, tenemos aquí unos dientes temporales, no se formaron los laterales, se fijan, aquí está el central y el canino, aquí está el central y fíjense, acá además hay otra anomalía. Está el central, estos son dientes temporales, después tenemos primer premolar, después el canino y después la segunda premolar. O sea, aquí el canino y el premolar están intercambiados. Es lo que llamamos una transposición dentaria, ¿no? Entonces tenemos una transposición y tenemos agenesia de los dos laterales. Entonces, es algo que puedes diagnosticar de una manera muy sencilla con una simple panorámica. Aquí no sería indispensable una tomografía, por ejemplo, ¿verdad? En estos casos, fíjense también, tenemos aquí nuestro maxilar, fíjense, se debe observar normalmente así, y del otro lado vemos que hay una imagen redondeada, bien definida, con su base en el piso del seno maxilar. Entonces, bueno, sabemos que estas características son muy típicas de los quistes, ¿verdad? Y en particular, por la ubicación, pues pensaríamos en un quiste de retención mucosa, ¿no? Es lo más probable. Entonces, como les digo, lo que mencionamos en la primera parte de la plática, ¿no? Es muy importante conocer las características que tienen, los límites, la localización, pues para poder irnos acercando a un diagnóstico, ¿verdad?
En este caso, fíjense, tenemos aquí un canino retenido, vemos aquí una imagen, fíjense, la densidad es bien importante, vemos unas imágenes radioopacas múltiples con una densidad dentaria, si se fijan es una densidad más alta que la del hueso, que está provocando la impactación del canino y está obviamente en esta zona del canino. Entonces, de acuerdo a todas esas características, la verdad es que yo lo primero que pensaría pues es en un odontoma compuesto, ¿verdad? Es una localización muy común de estas alteraciones, tanto en el maxilar como en la mandíbula. Suelen presentarse así en la zona de caninos y suelen causar la impactación del canino, ¿verdad? Bueno, y la densidad que tienen, pues obviamente es dentaria, ¿verdad? A fin de cuentas, estas lesiones están formadas por esmalte, dentina y pulpa, ¿no? Entonces, bueno, todos esos detalles te van ayudando a la parte del diagnóstico, ¿no? Anomalías como esta, fíjense, tenemos aquí 2 dientes supernumerarios del lado derecho, aquí otros 2, ¿verdad? Se fijan, si cuentan los dientes, aquí tenemos las premolares ya y las molares, todos los órganos dentarios normales, y además tenemos aquí otros 4. Pero además de eso, fíjense que aquí, si contamos, tenemos primera, segunda, tercer molar, y fíjense cómo aquí se está formando otro germen. Aquí abajo, si ponemos atención, también se ve otro pequeño germen, y aquí en el cuarto cuadrante también. Entonces, realmente, además de estos 4 dientes supernumerarios, al parecer se están formando otros 3. Entonces, siempre hay que observar con detalle las imágenes, siempre hay que contar los dientes, y eso nos va orientando hacia, pues que podríamos estar enfrente de algunas anomalías dentarias. Y bueno, ya estamos casi por terminar, ya estamos también, sé que sobre la hora, nada más les voy a mostrar unos casitos más de manera rápida, porque me parece que también es importante esto. Fíjense, por ejemplo, si ustedes tuvieran una radiografía panorámica y de repente se encuentran este tipo de imágenes radioopacas de forma redondeada, múltiples, ¿verdad? Aquí los observamos por debajo del borde basal mandibular, pero fíjense que también se observan aquí unas sobre la mandíbula. Entonces, realmente eso nos hace pensar que esta patología, pues no está, o sea, estas lesiones no están dentro de la mandíbula, ¿verdad? Sino que se están proyectando en el momento de realizar la radiografía. Por ejemplo, en estos casos son importantes porque esto que estamos viendo aquí son flebolitos, son calcificaciones en vasos sanguíneos. Y en muchas ocasiones están relacionados o están asociados con hemangiomas, que son tumores de vasos sanguíneos que tienen una irrigación muy alta y que obviamente el cirujano es importante que sepa que se trata de este tipo de patología, porque si no puede incluso tener un riesgo muy alto de que incluso el paciente se desangre, ¿no? Tiene una irrigación muy alta, ¿verdad? Entonces, este simple signo, ¿verdad? O estas características imagenológicas ya nos van orientando a de qué se puede tratar. Obviamente hay muchos tipos de calcificaciones, muchos tipos de patologías. Como les digo, no los vamos a abarcar todos en esta charla, no es la idea y me parece que no es posible, pero sí al menos quiero darles como muchas imágenes, muchos casos, para que ya lo puedan tener ustedes en mente. Y bueno, yo espero también en los siguientes webinars que vayamos teniendo, pues seguir profundizando en distintas áreas, ¿no? Miren, casos como este, tenemos aquí un incisivo y miren, tiene como una evaginación, ¿verdad? Como una cúspide supernumeraria, ¿verdad? En esta zona, lo que llamamos cúspide en talón, entonces, bueno, también es importante que la podamos detectar. Casos como este, miren esta lesión, límites mal definidos, se ven como secuestros óseos, estos pedacitos como de hueso aquí. Entonces, bueno, al aumento de la densidad del hueso alrededor, fíjense cómo se ve muy radiopaco, muy blanco todo esto. Entonces, bueno, estas características ya no son de benignidad, ¿no? Aquí yo pensaría o que se puede tratar de un proceso infeccioso ya como una osteomelitis o incluso una lesión maligna, ¿no? En este caso en particular se trató de una osteomelitis. Pero se fijan, son características distintas, ¿no? Esto no es bien definido, no es tan corticalizado como podría ser un quiste, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta imagen al contrario, bien definida, redondeada, incluso corticalizada, fíjense, esta línea radiopaca que la rodea. Entonces esto pues es mucho más típico de una lesión benigna. Y bueno, podemos encontrar anomalías dentarias. Ahora sí que aquí no es la idea mencionar todas las opciones diagnósticas que hay. Les digo, es imposible. Pero fíjense, aquí por ejemplo es interesante esto. Aquí podemos ver los 4 incisivos, pero fíjense que este lateral tiene una forma mucho más amplia. Y se ven como si tuviera
dos conductos, ¿verdad? Una raíz más ancha, la corona también. Entonces, pero podemos contar todos los dientes, entonces es interesante. Aquí no hablaríamos de una fusión porque realmente están los 4 incisivos, solamente que uno más grande. Entonces aquí hablaríamos de una geminación. Y en este caso siguiente, fíjense que observamos algo parecido, ¿verdad? Vemos aquí, pero aquí falta un diente. Tenemos 2 incisivos y aquí uno más grande de lo normal. Entonces aquí sí hablaríamos de una fusión. Como hay falta de un diente, como nada más tenemos 3 incisivos, lo que ocurrió es que 2 incisivos se fusionaron y por eso este quedó así de una manera más amplia. Entonces, se fijan, realmente, imagenológicamente, ya sea por medio de una periapical, una panorámica o una tomografía, podemos obtener muchísima información del paciente y le podemos ofrecer una solución, pues, más integral, ¿verdad? Y además, normalmente, si nosotros hacemos un diagnóstico más completo, pues lo más probable es que le podamos ofrecer más servicios al paciente. Entonces, incluso, pues nos conviene en ese sentido y desde luego que al paciente le conviene todavía más, ¿no? Y que le podamos dar una solución completa. Y fíjense, a veces encontramos cosas como esta, ¿no? Si ustedes ven tal vez esta lesión, alguien podría pensar, híjole, pues ya tiene una patología aquí el paciente, ¿no? Una lesión bien definida, ovalada, corticalizada. Tal vez pensaríamos en algo benigno, ¿no? Por estas características que les acabo de comentar. Pero fíjense que aquí realmente lo interesante es que esto no es una patología como tal, es un defecto óseo, lo que llamamos un defecto óseo de Staffney. Es un defecto que se genera en el hueso por el desarrollo de una glándula salival que en el momento que el paciente está desarrollando queda como recargada sobre la mandíbula. Entonces realmente no hay que hacer nada, es un defecto óseo que no va a crecer, que no le va a afectar al paciente nada, no hay que tratarlo, ¿verdad? Entonces es importante conocerlos y algo que nos ayude a identificarlos es, bueno, una, la forma que tiene, otra, la ubicación, que se encuentra por debajo del canal mandibular. Es raro encontrar patologías debajo del canal mandibular. Normalmente las encontramos arriba porque la mayoría se genera a partir de restos epiteliales de los órganos dentarios, de cuando se estaban formando, ¿verdad? Entonces, debajo del canal mandibular es raro encontrar esos restos y por lo mismo no es muy común encontrar patologías en esta zona, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es importante, ¿no? De repente podemos estar operando al paciente por algo que realmente no había ninguna razón de intervenirlo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que les quería comentar. Creo bueno, tuvimos aquí bastantes casos, bastante información. La idea obviamente no, como les digo, no es tener como una claridad tremenda de todo lo que estuvimos revisando, sino tener como un panorama general y sobre todo ya tener tips muy concretos que les ayuden a ustedes a poder hacer una interpretación radiográfica, tomográfica, pero con cualquier imagen que tenga, obviamente tomando en cuenta la información clínica también y después confirmándola con un estudio histopatológico, pero si se fijan la cantidad de información que nos pueden proporcionar este tipo de estudios, pues es bastante amplia. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, doctores, con todo gusto la podemos ir respondiendo. Nada más, si me permiten un minutito y respondemos las preguntas. Claro que sí. Muy buenas noches, doctores. Mientras regresa el doctor Sierra unos minutitos más, les pediría que los doctores que aún no se han registrado en nuestra liga para que les podamos mandar su constancia de participación, lo hagan en este momento. Les vuelvo a compartir la liga, la hemos estado compartiendo toda la sesión para que se puedan ir registrando y nos hagan el favor de anotarse para que podamos enviar la constancia respectiva. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Sí, sí, bueno, ya estoy aquí de regreso. Sí, doctores, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si gustan, pueden abrir su micrófono o pueden escribir por medio del chat y con todo gusto podemos comentar algo si lo creen necesario. Una pregunta, Doc. Claro que sí, doctora, con todo gusto. Lo que no le entendí es de las tomografías. Explicó las medidas, pero a mí me gustaría saber que lo que le entendí que entre más pequeñas, más
cuando lo agrandamos se ve mejor, hay más definición. ¿Es correcto? Así es, sí. Fíjate que voy a regresar igual aquí la diapositiva en donde mencionaba eso. Pero así, sí, mira, aquí tenemos, por ejemplo, estos tamaños de tomografía, ¿verdad? Sí. Ay, a ver, aquí se me movió. ¿Dónde quedó? Aquí está. Así es. Por ejemplo, aquí, mira, estos tamaños son los tamaños que hay, ¿verdad? De tomografías. 5 por 5 son centímetros, ¿verdad? Aquí puedes ver como el área que abarcaría cada uno. 5 por 5, 8 por 9, sería esto. 12 por 9, este espacio. 16 por 9, este espacio. Entonces, sí, entre más grande sea el tamaño de tomografía que elijas, el nivel de detalle va disminuyendo un poco, ¿verdad? Es algo parecido a que si tuvieras una foto, que tú a lo mejor en tu celular la ves muy bonita, pero si esa foto la agarras y la estiras, entonces va a llegar a un punto donde ya la empiezas a ver como pixeleada, como con no tanto detalle. Entonces, no es exactamente eso, pero digamos algo parecido. Entonces, no para, o sea, digamos, no en todas las aplicaciones necesitas el mismo nivel de detalle. Entonces, pero, por ejemplo, para endodoncia, que normalmente sí se necesita mucho detalle, yo te diría, siempre pide una tomografía lo más pequeñita posible, sea una de 5 por 5, para que la veas más bonita, con más detalle. Si fuera para otras aplicaciones, por ejemplo, para implantes, para un diente retenido, una tercer molar, la verdad es que con una de 8 por 9 o 12 por 9 te va a servir muy bien. O sea, es una resolución, digamos, intermedia. Sigue siendo buena, no tan alta como la de endodoncia, como la 5 por 5, pero sigue siendo una calidad de imagen buena, ¿verdad? Entonces, sin problema te serviría. Es que bueno, yo mandé una tomografía de 5 por 5 para un canino retenido. Ok. Entonces, esa sí era mi duda. No sé si estuvo bien o si tendría que mandarla de 8 por 9 o de 12 por 9. Sí, mira, sí te sirve la de 5 por 5 y obviamente lo vas a ver muy bonito, ¿verdad? Lo vas a ver con mucha nitidez. A veces lo que se complica si pides así una tan pequeñita es que el área de visión a veces es muy limitada. Entonces, imagínate que de repente el canino, por ejemplo, está muy arriba. A veces puede ser que no salga completo o el canino o los dientes adyacentes. A mí en general sí me gusta ver las dos cosas, ¿verdad? O sea, poder ver el canino, pero también los incisivos con su raíz, incluso un poquito alrededor. Entonces, yo casi siempre para caninos me gusta más una 8 por 9 o 12 por 9, ¿verdad? Que te va a salir todo el maxilar, ¿verdad? No solamente esa zona. Pero no es que esté mal, ¿verdad? Obviamente si mandas a hacer una toma pequeñita, la vas a ver con más detalle, pero sí tal vez va a estar el espacio un poco más justo, ¿no? Tú Sí. ya ahí depende eso ya más de ti. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Doc. No, de qué, doctora, con todo gusto. Estoy viendo por aquí los comentarios. Todo muy claro. Un tema muy interesante. Muchas gracias, doctor Leobardo. Qué bueno que resultó interesante. María Reyes me comenta, ojalá pudiera ampliar en los siguientes webinars estos temas. Excelente plática. Con todo gusto, doctora. Sí, realmente hay muchísimo que hablar aquí, ¿verdad? Obviamente esto fue un panorama general, pero sí, claro, el tema de interpretación y de patologías, híjole, nos podría llevar semanas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos tiempo, ahora sí que podemos ir organizando distintos webinars con diferentes enfoques, pues para que puedan ir teniendo esta información y que se les vaya quedando. Tal vez si yo ahorita trato de hablarles de todas las patologías que hay, pues terminando se van a acordar de una o dos, ¿verdad? O van a quedar más revueltos. Entonces creo que es mejor así ir hablando, ir como segmentando un poquito la información, que la vayamos asimilando, que la vayan aplicando en su práctica y creo que ese es el camino más provechoso a fin de cuentas. Ivette, perfecto, muchas gracias, me comenta, es la primera vez que me presento, me encantó su sesión, gracias por la info, perfecto, Ivette, qué bueno que te gustó y bueno, pues te invitamos a que sigas conectándote en las siguientes sesiones que se vayan organizando. Vamos a tratar, pues siempre tratamos de que sean cosas interesantes y prácticas, ¿verdad? No nos interesa dar nada más teoría o algo de
nada más porque sí, sino cosas que realmente les puedan servir. Me comenta Isabel Orozco, para ortodoncia, ¿qué tipo de tomografía puedo pedir? Mira, para ortodoncia yo te recomendaría una tomografía un poco más amplia, o sea, por ejemplo, la de 16x9, algo así ya más grande como esto. ¿Por qué? Pues porque me parece que en endodoncia uno necesita valorar muchas cosas, ¿verdad? O sea, tú puedes aprovechar para valorar si el paciente tiene un canino retenido, si tiene un diente supernumerario, cómo está el estado de salud periodontal del paciente, puedes valorar incluso articulación temporomandibular, un poco de vías aéreas. Entonces, si tú tienes una toma más grande, pues puedes hacer una valoración más integral del paciente. A mí es la que más me gusta para ortodoncia. Ahora, si fuera algo ya muy concreto que me dices, no, pues es que nada más quiero ver realmente un canino retenido, bueno, tal vez podría ser una un poco más chiquita, como la 12x9, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo me iría un poco por las tomas un poco más grandes en el caso de ortodoncia. Guadalupe, muchas gracias, excelente plática, muchas gracias, doctora. Doctor Gonzalo, con todo gusto de compartir los conocimientos. Si quieren más, ok, perfecto. Vamos a seguir organizando este tipo de cursos con todo gusto. Doctora Jessica, muchas gracias. Perfecto. Creo que ya no hay alguna otra pregunta por ahí, ¿verdad? Que se me haya pasado. Nada más sobre los costos, pero sí, ahorita terminando la sesión de preguntas y respuestas, Grupo Sánchez les comentará todo este tipo de cosas, recordándoles también los servicios que estamos manejando, doctor. Entonces, aprovechen, doctores, de verdad, el tener aquí al doctor Enrique Sierra es muy enriquecedor para todos nosotros y aprovechen que está aquí y que sepan que él siempre está con nosotros, es una parte del servicio que Grupo Sánchez ofrece, el respaldo de un profesional que siempre está a la mano y dispuesto a apoyarnos en alguna duda que ustedes tengan, alguna situación. El doctor ya compartió sus números, pero de todas maneras todos nuestros promotores pueden facilitarles el número del doctor para que puedan tener acceso a él, alguna situación, alguna pregunta, con todo gusto. Eso es parte de lo que ofrece Grupo Sánchez a todos los doctores que nos brindan su preferencia. Perfecto. Vi aquí otro comentario que nos hace el doctor Leobardo. Para pacientes con discapacidades, ¿sería recomendable la tomografía? Sí, o sea, en muchos casos te puede ayudar, ¿verdad? Obviamente depende del tipo de discapacidad. Digamos, para hacer la tomografía, lo único que se necesita es que si el paciente no se mueva, ¿verdad? O sea, que exista la posibilidad de poderlo acomodar parado o sentado en una silla y que pueda estar él solo sin moverse, o a veces también puede entrar algún familiar a ayudar a detenerlo, ¿no? Si es que no pudiera, por ejemplo, sostener su cabeza, ¿no? Hay algunas discapacidades que pues no permiten esto. Entonces, eso sería lo único, ¿verdad? Que sí, de alguna manera podría tener alguna estabilidad para que se pudiera hacer el estudio. Y desde luego que nos podría dar mucha información, para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Con todo gusto, doctora Alejandra. Doctora Elvia, excelente, muchas gracias. Bueno, ahorita, bueno, les van a dar más información, como comentaba Rocío, yo simplemente, bueno, espero que haya resultado interesante para todos y útil, como les comentaba, pues cualquier cosa estoy a sus órdenes, o pueden contactarme también por medio de Grupo Sánchez y con todo gusto los podemos apoyar. Es una parte que cada vez tiene más relevancia. Me parece que antes no se le daba tanta importancia a esta parte del diagnóstico por imagen. Afortunadamente en la actualidad hemos avanzado muchísimo. Entonces, bueno, la invitación es a utilizar este tipo de tecnología para facilitarse el trabajo ustedes mismos e incluso para tener una documentación y un respaldo legal incluso, ¿no? De por qué están haciendo tal o cual tratamiento, ¿no? Entonces, les agradezco de antemano, muchísimas gracias por todo y bueno, pues le cedo la palabra a Rocío para que nos comente de todo lo que nos están ofreciendo. Muchísimas gracias, doctor. Si me permite nada más compartir la pantalla para que les pueda explicar un poquito a los doctores. Sí, sí, me parece que lo puedes hacer, ¿Sí? directamente. Sí. Ok, perfecto. Muy bien.
Pues primero que nada, muchísimas gracias, doctor, por esta maravillosa plática, como siempre, ayudándonos aquí y apoyando a nuestros doctores. Nos da muchísimo gusto el apoyo que usted nos brinda y recordándoles a todos nuestros doctores los servicios que está ofreciendo Grupo Sánchez a través del Laboratorio Médico Samalab y del Centro Radiológico Digital SANLA. En este caso, quiero recordarles a todos nuestros doctores, perdón, cuáles son los estudios que estamos realizando. Estamos manejando lo que son estudios de ortodoncia completos. Estamos manejando tiempos de entrega de 3 días hábiles para los doctores, que incluyen nuestros estudios completos, lo que son las panorámica, la lateral de cráneo, los modelos de yeso, y fotos digitales y 3 trazos cefalométricos. Estamos manejando los trazos cefalométricos Ricketts, Yarabak y Steiner de manera regular en nuestros estudios. Y les recordamos que también tenemos la parte de tomografía con BIM para los doctores, ya como lo explicó el doctor Sierra, con las diferentes aplicaciones para que ustedes lo puedan hacer en todas nuestras órdenes médicas, bien establecido, que ustedes nos indiquen hacia qué área quieren que sea enfocada el estudio, recordándoles que también manejamos lo que es el escaneo intraoral con un escáner de alta tecnología, con impresiones 3D. Asimismo, estamos manejando también lo que son las guías quirúrgicas para los implantólogos. Estamos manejándoles también ese servicio, y estamos también manejando la parte de alineadores invisibles. La parte importante para nosotros, que es, doctores, ¿por qué seguir trabajando con nosotros o empezar a trabajar con Grupo Sánchez? Pues primeramente porque somos un grupo que tiene y está manejando una muy alta tecnología. Contamos con equipos de alta tecnología, así como sistemas que les permitirán visualizar todos sus estudios radiológicos desde el día de la toma. No van a tener que esperar que sus pacientes lleguen con ustedes para que ustedes puedan ver las plaquitas. Claro que ellos van a llegar con sus plaquitas, pero nosotros todos estamos manejando, todo Grupo Sánchez maneja los estudios a través de un software que a cada uno de ustedes los vamos a dar de alta, les vamos a dar un usuario, una contraseña, y ustedes van a poder ahí tener todo el historial de sus pacientes. Ustedes van a poder ver las imágenes desde el día 1, desde que el paciente sale, 1 hora después. Las imágenes están ya a disposición de ustedes para que puedan ir trabajando con sus pacientes. Y eso es algo que les da a ustedes una ventaja, ¿no? Los estudios de los pacientes siempre van a estar al alcance de su mano. Lo único que necesitan es su teléfono celular, un iPad, computadora, una línea de internet. Es lo único que necesitan para estar en contacto con los estudios que ustedes mandan a sus pacientes. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, pues que nunca van a volver a perder a sus pacientes, doctores. La liberación de los estudios es entre 1 y 2 horas después de la toma en la parte radiológica. Y ustedes podrían iniciar su tratamiento desde ese día. Al día 2 ustedes estarían recibiendo ya lo que son las fotos digitales y los trazos cefalométricos en 48 horas. Entonces, es importante que ustedes sepan que eso es lo que pueden tener con nosotros, recordándoles también que contamos con tomógrafo, todos nuestros tomógrafos son Batec, con un 70% menos radiación que otros equipos que maneja la competencia, lo que le genera que tengamos una baja dosis de radiación y alta calidad de nuestras imágenes. Manejamos los tamaños que ya había comentado el doctor Sierra: 5x5, 8x9, 12x9 y 16x9, de acuerdo a las especificaciones. Ustedes en nuestra orden, ahorita en un momentito más les voy a mostrar cómo es nuestra orden, para que ustedes se vayan familiarizando cómo pedir sus estudios con nosotros. Les comento que también tenemos la parte del escáner TreeShape Trios, es lo que estamos manejando. Maneja de 250 a 300 imágenes por segundo, lo que hace que nuestros modelos pues sean casi escala 1:1. Manejamos un personal altamente capacitado. Todo nuestro personal recibe capacitación constante
obviamente acerca de nuevas técnicas y mejoras prácticas para la toma de nuestros estudios. Tenemos una capacitación continua y permanente por parte del doctor Sierra, que verifica los estudios que nosotros tomamos, la manera como lo tomamos y cómo lo hacemos. Y otra parte importante es que estamos cuidando el trato hacia sus pacientes. Sabemos que lo importante para ustedes es que les demos una atención de calidad a sus pacientes. Estamos ofreciendo en Grupo Sánchez servicios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche en algunas sucursales y en otras 6:30, 6 de la tarde. Tendrían que confirmarlo con sus promotores, y los sábados de 9 a 3. Y obviamente en caso de urgencia podríamos brindar el servicio. ¿Qué es lo que les estamos dando de garantía también, doctores? La satisfacción total. Si ustedes no quedan satisfechos con el estudio tomado, podemos repetirlo sin costo adicional. Lo interesante para nosotros es que les estemos brindando el servicio que ustedes merecen y en el tiempo y forma que ustedes lo requieren. La entrega de comisiones o participaciones para ustedes los hacemos los primeros 15 días terminado el mes, que son otro de los beneficios que cuentan con nosotros, doctores. Así como, un segundito, también recordarles las sucursales que están cerca de ustedes. Grupo Sánchez maneja varias sucursales. Tenemos sucursales en Texcoco, en Chimalhuacán, en Teotihuacán, en Aragón, en lo que es la Nueva Santa María, en San Martín Texmelucan, en sucursal Lindavista, también tenemos en Lindavista y en Tlalnepantla. Entonces, estamos muy cerca de ustedes, de verdad, brindándoles el apoyo, el servicio que ustedes merecen. Y para los que estaban interesados en esta parte de los precios, ¿qué precios estamos manejando? Manejamos para la panorámica el costo de 250, así como la de la lateral de cráneo. En caso de los estudios de ortodoncia completo, tiene un valor de 1,000 pesos, que incluye lo que es la panorámica, su lateral de cráneo, fotografías digitales, los modelos del yeso y los 3 ASOS cefalométricos que ya habíamos hablado. La tomografía dental está manejando un costo de 1,500 pesos. Para las diferentes aplicaciones, excepto lo que es la tomografía de análisis de ATM, que tiene un costo de 1,700, ya que son 2 tomas, que es con boca abierta y con boca cerrada, y la parte de ortodoncia y vías aéreas, ya que se les entrega un reporte más completo. Todos nuestros reportes de tomografía vienen con su disco, vienen con el visor para que ustedes puedan hacer todo el análisis, así como un reporte en el que les vamos a hacer los hallazgos más importantes, las tomas, una toma panorámica. Eso viene por default con nuestros estudios, doctores, y en el caso de los análisis de ATM, pues otras, algunos videitos, algunas cosas importantes, por eso el cambio un poquito de costo. De todas maneras, si tienen algún estudio que ustedes quieran cotizar con toda confianza, lo pueden hacer por este medio o también con sus promotores. Todos sus promotores les pueden hacer llegar la lista de precios de nosotros para que estén siempre en contacto de eso. Les presento también la orden que ustedes van a recibir para que ustedes puedan solicitar el estudio que ustedes requieran. En el caso de la tomografía, ustedes pueden ver aquí que pueden ustedes seleccionar de acuerdo al tipo que ustedes quieran y también pueden marcar la zona de interés a analizar para que nosotros podamos darles el servicio que ustedes merecen de calidad y lo que están buscando, para que ustedes puedan seleccionarlo de acuerdo a lo que ustedes digan. En la parte de modelos de ortodónticos, estamos manejando también yeso o acrílico, en caso de que ustedes así lo requieran, y la parte del escaneo intraoral para la parte de los alineadores invisibles. Manejamos también algunos paquetes en el caso de que ustedes requieran el estudio completo de ortodoncia y la tomografía, también lo manejamos, y en caso de que ustedes lo requieran, pues con todo gusto les podemos dar precio también, doctores. Lo importante es que ustedes sepan que para Grupo Sánchez es muy importante que aprovechen esta parte. Nosotros somos un laboratorio, bueno, un estudio de gabinete radiológico que está pendiente de sus doctores. No somos cualquier centro radiológico que no se preocupa por sus doctores. Por eso trajimos al mejor especialista en la parte de radiología, de imagen. Él está dispuesto a acompañarlos en esto. Y eso es algo que quiero que sepan. Grupo Sánchez los acompaña en todo momento
para que no se sientan solos en esto. No somos un laboratorio más, somos un centro radiológico que los acompaña para que ustedes puedan resolver cualquier duda. No estamos ajenos a, no se cierra nuestro servicio. Esa es la diferencia de nuestro servicio, que todos nuestros promotores están con ustedes apoyándolos y con cualquier duda que ustedes tengan o que requieran apoyo, lo puedan consultar con nosotros. Aprovecho para agradecerle como siempre al doctor Sierra, de verdad, doctor, increíble plática como siempre. Vamos a estar manejando varios temas. Me gustaría, doctores, que si pudieran solicitar algún tema o quieren algún tema, lo pueden hacer con sus promotores o ponerlo aquí en el chat y decirnos de qué les gustaría saber. Creo que el doctor Sierra siempre ha estado dispuesto a seguir trabajando en diferentes temas. Vamos a seguir colocando. Si alguno de ustedes también tiene interés en que les hagan llegar los webinars pasados, en caso de que sean doctores que apenas están incorporándose por primera vez, tenemos todos nuestros webinars grabados y se los podemos hacer llegar a través de nuestros promotores. Con toda confianza, por favor, pregunten con ellos y se los podemos hacer llegar. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. En el caso de las tomografías se les entrega un CD, doctor. En caso de que quieran que se les mande por USB, se puede grabar a través del USB, pero tendrían que traer ustedes la USB o su paciente. Se entrega de manera regular en un CD. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiempo tardan en entregarle al paciente sus estudios completos de ortodoncia? Estamos manejando 3 días hábiles para la entrega. Se les entrega las placas en el mismo día. Al día siguiente entregamos lo que son la parte de los trazos cefalométricos y al tercer día entregamos ya lo que son los modelos de yeso en caso de que sean modelos de yeso. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué, doctor? No sé si alguien tenga alguna duda más o nos puedan apoyar también con algún tema que quieran que el doctor Sierra toque, con todo gusto, podemos hacerlo. Las pláticas van a ser cada mes, estamos preocupados por eso y preocupados por ir actualizando y tocando temas de vanguardia y todas las tecnologías que Grupo Sánchez está comprometido en darles la mejor calidad y pues todos los estudios de vanguardia que se están utilizando ahorita pues para dar mejores tratamientos a los pacientes. Buenas noches. Hola, doctora, muy buenas noches. Su tiempo de entrega de estudios de ortodoncia con modelos de acrílico, ¿cuánto tiempo es? Tengo aquí a Alan en la sesión. Si nos puedes contestarla, creo que es al momento, bueno, creo que al día siguiente se les entrega, pero Alan está aquí. No sé si me puedas apoyar con esa información, Alan, por favor. Hola Rocío, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, para entregar los modelos de acrílico primero necesitamos hacer el escáner y una vez ya teniendo el escaneo puede ser al día siguiente dependiendo de la ubicación o a más tardar en 2 días ya tienen sus modelos de acrílico, pero los modelos digitales los pueden tener en ese momento en su correo para que puedan ir adelantando los procesos que quieran revisar de su paciente. Ok, muchas gracias. No, de nada, doctora. No sé si tienen alguna duda más, doctores, en lo que les podamos ayudar. No, gracias. Perfecto. Pues me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado un día más en estas capacitaciones. De verdad, les agradecemos enormemente. Tengo aquí una pregunta en el chat. No, nada más es un agradecimiento. Muchísimas gracias, doctores, de verdad, por haber estado aquí. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por el apoyo que nos da. Y para que sepan que el doctor Sierra siempre está pendiente de ustedes. Si alguno de ustedes necesita alguna
consulta con él, con todo gusto les podemos facilitar su número para no terciar información y que sea directo el contacto. Sin problema, podemos hacerlo. De verdad, les agradecemos de antemano. Nos vemos para la próxima sesión. Mil gracias, doctor. De verdad, como siempre, increíble charla. Muchísimas gracias a todos y a ti, Rocío, a Grupo Sánchez, y muchas gracias a todos los participantes, y cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas noches.